¿Cómo andan todos? Bienvenidos, bienvenidas a El Paraninfo, este espacio para construir conocimiento. Ya estamos en vivo desde el canal de la Universidad Nacional del Litoral, desde este momento y hasta las 13. En el marco de los 35 años de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral, vamos a estar hablando de cambio climático. Vamos a estar haciendo una mirada transdisciplinar de lo que significa este tema, desde la mirada desde la geografía, por supuesto desde la sociología y también desde la docencia e investigación. Es un tema de suma urgencia y que tiene que ver con la agenda que está en todos los países del mundo. Vamos a ver un informe y ya tenemos invitados aquí en el Paraninfo. El clima mundial está cambiando rápidamente debido al calentamiento de la Tierra y tiene costos muy elevados para la población mundial, no solo para la economía de cada país, sino también para la salud humana. Es que el cambio puede alterar el ámbito geográfico y la estacionalidad de algunas enfermedades infecciosas, aumentando la frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos, perturbando los ecosistemas de producción de alimentos e incluso provocando enfermedades ligadas a desastres naturales, tales como las olas de calor y de frío, inundaciones y sequías. En Argentina, esos fenómenos climáticos extremos son cada vez más frecuentes. Por eso, desde la Universidad Nacional del Litoral, especialistas de la Facultad de Humanidades y Ciencias abordan la temática desde una manera integral para poder brindar posibles soluciones a un tema que nos afecta a todos. Es por allí la línea que tenemos en el Paraninfo, ¿no? Tratar de enfocar desde distintas miradas y tratar de buscar soluciones posibles. Ya estamos con invitados aquí, invitadas en este caso, Alba Imhoff, docente e investigadora de la Facultad de Humanidades y Ciencias. Alba, bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, la recibimos también a Tamara Beltramino, del área de Sociología, socióloga y docente de la facultad. Bienvenida. María Laura Vicintini, también desde el área de la Geografía, docente de la facultad, ¿no? Gracias. Bienvenidas. Bueno, comenzar y para acercarnos al tema, Alba, ¿qué es el calentamiento global? Digamos, no hablamos solamente de cambios de temperatura, sino también de fenómenos extraordinarios, ¿no? Sí, primero quisiera comentarte un poco cuál fue la idea en estos 35 años de la FUC que vos hiciste de armar este taller para dar una mirada transdisciplinaria a la cuestión del cambio climático. Todos hablamos del cambio climático, la verdad que el clip hizo un muy buen resumen de lo que son estos cambios que se están viendo en el clima de manera global, pero que se manifiestan principalmente de muchas maneras, pero una de las maneras es en el aumento de las temperaturas medias que hay sobre el planeta. Hay una perspectiva de que la temperatura está aumentando de una manera mucho más alta que lo normal, o sea, ha habido en la historia de la Tierra otros momentos de calentamientos globales naturales, pero en este momento lo que está sucediendo es que todas nuestras actividades, las actividades principalmente productivas del hombre, están incrementando la cantidad de gases relacionados sobre todo con el carbono, que se llaman gases de efecto invernadero. Entonces producen este calentamiento global que está llevando a la Tierra a una situación bastante complicada. María Laura, hablando justamente del taller, ¿qué tipo de aportes puede hacer la geografía al calentamiento global, a este tema tan importante que tiene suma actualidad y por supuesto urgencia, ¿no? Bueno, muchas gracias. Bueno, la geografía es una ciencia social y en ese sentido, si bien se nutre de aportes también de las ciencias naturales, ya hace unos 30, 40 años se vienen desarrollando líneas específicas, concretamente se llama la geografía de los riesgos, que tiene un enfoque que apunta a abordar la problemática de las consecuencias que estos eventos extremos provocados por este cambio climático pueden provocar, sobre todo a nivel territorial, digamos, ¿no? Nuestro objeto de estudio es el territorio, entonces desde la geografía de los riesgos se intenta abordar la cuestión del riesgo de desastres como un proceso histórico y social, ¿no? Enfocando en cómo atender sobre todo a la componente social que tienen estos desastres. La mirada está puesta en determinar, digamos, desde esta perspectiva, las cuatro componentes del riesgo, ¿no? Que tienen que ver con la peligrosidad, es decir, la amenaza o
o aquello que pueda afectar a la comunidad, la vulnerabilidad social, es decir, las condiciones estructurales que tiene la población para enfrentarse a una situación extrema, la exposición, es decir, cómo están expuestos frente a esa peligrosidad, eso hace referencia al grado de situación en el espacio, y la incertidumbre. Este enfoque, digamos, de la geografía de los riesgos está nutrido por, a su vez, muchos otros enfoques que vienen del campo de las ciencias sociales, con los que compartimos también con otras áreas disciplinares. Por supuesto que también dentro del campo de la geografía más física, digamos, hay gente que está, digamos, trabajando fuertemente con metodologías para poder establecer el grado de impacto que tiene la amenaza o la peligrosidad. Entonces, claro, digamos, los campos disciplinares dentro de la propia disciplina también van tomando su rumbo específico. En concreto, claro, nosotros desde la facultad en estos años hemos venido trabajando más en la cuestión de la vulnerabilidad social, de pensar en esto, en la posibilidad, qué capacidad de respuesta tiene la población, claro, posiblemente afectada por las consecuencias del cambio climático, digamos. Claro, ¿no? Sí, pensaba que quizás la sociedad tiene más conocimiento en las causas porque se vienen difundiendo o estudiando en algunos casos desde la escuela, pero digamos en la investigación se trabaja, digamos, en esas posibles consecuencias en el territorio, ¿no? Es como más específico y de motivo de estudio, ¿no? Claro, en realidad es a lo que podemos hacerle frente concretamente, ¿no? Y eso va anclado también con las políticas, digamos, ¿no? Pensar en cómo prepararnos, cómo anticiparnos, tiene que ver con acciones concretas que se pueden saber. Entonces, una sociedad más preparada, sabiendo en qué condiciones se encuentra esa sociedad para enfrentar estos nuevos escenarios, nos va a permitir estar más preparados con más herramientas, digamos, ¿no? No vamos a poder alterar, digamos, el funcionamiento de la dinámica natural tan estructuralmente como si a lo mejor las acciones o posibilidades sociales de enfrentarse a ellas. Pregunta para las tres. ¿Qué grado de cuestiones naturales se dan en el cambio climático y qué otras tienen responsabilidad estrictamente con los seres humanos? Sí, bueno, desde el punto de vista de la biología, cuando uno habla de cambio climático y de esto de que aumenta la temperatura, a algunos hasta nos resulta agradable que las temperaturas medias puedan ser un poco más altas, porque no nos gusta el frío, pero si a nivel global la temperatura aumenta 2, 3 grados, eso va a implicar, por ejemplo, enormes deshielos. Y uno dice, bueno, deshielo, sí, pero eso implica aumento del nivel del mar, se ponen en riesgo las personas que viven en los bordes. Muchos animales pierden sus áreas de nidificación, pensemos en tortugas marinas, en animales que hacen sus nidos muy cerca del agua. Si el agua sube, porque uno dice, subió 10 centímetros. Son 10 centímetros de manera promedio, pero en realidad pueden ser muchas playas, muchos lugares donde los animales se asentaban y muchas plantas también viven, que se van perdiendo. O sea, uno a veces no toma dimensión de las terribles consecuencias que 1, 2, 3 grados, como nos dicen, de aumento de temperatura van a traer. Y digamos, hay cuestiones como las máquinas, los autos, que los entendemos, pero también hay otras cuestiones que causan o que contribuyen con el cambio climático global, como lo que estamos viendo en toda la zona de humedales, que son los incendios. Porque el incendio es justamente dióxido de carbono y otras cosas que se liberan a la atmósfera. Entonces, todas las acciones del hombre, las grandes, las enormes y las represas y todo, pero también las pequeñas acciones contribuyen. ¿Hay sociedades, Tamara, más conscientes de lo ambiental? ¿Cómo ves la situación aquí en nuestro país? Bueno, en relación a esto, un poco de lo que yo estudio desde la sociología tiene que ver con las sensibilidades que emergen en torno a cuestiones ambientales y que también es un tema de la sociología. Digo, es interesante este espacio porque el cambio climático es un problema transdisciplinar, podríamos decir, y todas las voces, tanto de académicas como no académicas, tienen mucho para aportar en torno a eso. La conciencia ambiental, como la distribución también de los riesgos y los impactos ambientales, está distribuida desigualmente en las sociedades. Siempre cuando hay sociedades que han atravesado eventos más extremos, como ha pasado en Santa Fe hace unos años, hay una mayor sensibilidad en torno a este tipo de eventos. Sin embargo, esto no siempre resulta en mejores conductas o mayor cuidado de lo ambiental.
Es interesante lo que planteaba Alba recién respecto de los incendios como un evento que también, como pasa con inundaciones o otros eventos extremos que acontecen, como esos nos dan como, nos indican, nos muestran, visibilizan cuestiones que no nos mueven tanto hasta que nos vemos afectados por ellas. Y es interesante también lo que planteabas antes en relación a los jóvenes o a la educación ambiental, de que crecientemente hay sensibilidad en torno al ambiente, lo vemos más en los más chicos. Sin embargo, esa sensibilidad no siempre resulta en conductas de mayor protección, cuidado, preservación, no solo de lo natural, sino de nuestro propio espacio, porque digo, uno de los emergentes del cambio climático es el incremento de eventos extremos, ¿no? Y nuestras ciudades, por ejemplo, no están todavía preparadas en sus desagües, por decir un ejemplo, para afrontar ese tipo de situaciones. Entonces, poner en agenda, visibilizar, no solo desde el cambio, sino también de cuestiones que nos vienen afectando como ciudad, pero que se exponen o nos dan la palabra, digamos, a partir de este tipo de situaciones. ¿Qué pasa con los adultos? ¿Por qué algunos relativizan esto del cambio climático o no le dan importancia o no le dan, digamos, la trascendencia que merece? ¿Por qué crees que pasa? Hay mitos en torno también al cambio climático que, bueno, afortunadamente ya van desapareciendo, ¿no? Bueno, por ahí nosotros ahorita hacemos más cuidado en decir los adultos, los niños, pero digo, en términos más de pantallazo, podríamos decirlo, hubo, digamos, hasta no hace mucho tiempo, había una naturalización de todo lo que eran las cuestiones ambientales, es decir, esto pasa por algo externo a la sociedad, por cuestiones más divinas, por ejemplo, le culpan a Dios, y en las sociedades contemporáneas esas sensibilidades reconocen un poco más nuestro rol antrópico en la ocurrencia de los desastres. Nosotros en sociología nunca diríamos los desastres son naturales, partimos de decir no son naturales y por eso metemos también la voz en eso. Pero también socialmente, digo, pasan esas cosas que con el paso del tiempo van transformándose los modos de pensar este tipo de cuestiones. Por ejemplo, lo que es la reflexividad sobre el cuidado del medio ambiente es algo que hacia los 80, 90 recién empieza a verse en grupos primero reducidos, o en movimientos ambientalistas, por ejemplo, o en grupos de expertos interesados en estos temas, y después se va expandiendo hacia otros sectores de la sociedad. Estamos en esta época, estamos en un mejor escenario para trabajar y pensar estos temas, pero digo, las cuestiones de naturalizar o incluso silenciar cuestiones que tienen que ver con el rol no solo de las personas que cada día hacemos, sino de los mismos modos de producción que tenemos, los modos de consumo que tenemos y los impactos ambientales de eso, estaban, digamos, siempre son difíciles, digamos, de tratar, como lo muestran los debates legislativos, políticos, en las aulas mismos también. Sí, porque en el centro de esta cuestión de cambio climático hay un fuerte debate político. En realidad estamos hablando del calentamiento global. Como bien decía Alba, el problema es la alteración, si el cambio climático a lo largo de la historia ha habido, los que estudian paleoclimas inclusive han dado cuenta de que el clima ha cambiado a lo largo del tiempo, ¿no? Lo que sucede en este último tramo es que hay un aumento una alteración del clima por el calentamiento global, que ese es el problema, digamos, ¿no? Entonces hay una cuestión política en el centro de la escena que tiene que ver con el modelo de consumo. Es un modelo de consumo que como bien decía Tamara, por un lado es inviable y por otro lado el reparto de las consecuencias de este modelo de consumo es desigual, ¿no? Entonces eso se verifica también territorialmente. Está estadísticamente probado que los más afectados por las consecuencias extremas de este calentamiento global son las poblaciones más vulnerables. Entonces, en ese sentido, decía, bueno, la mirada tiene que estar puesta en poder aportar conocimiento para achicar la brecha de la desigualdad, incluso con esta cuestión. Viniendo también a lo que es nuestra zona, nuestro territorio, Alba, imagino que la universidad, o en todo caso desde la investigación o distintas áreas como tenemos aquí, cada uno hace su aporte para el tema de ley de humedales, ¿no? Es como un tema muy en debate y bueno, que imagino preocupa y pueden aportar cosas, ¿no?
Sí, este tema del cambio climático también nos llama a reflexionar sobre qué cosas se hacen. Se están haciendo cosas a nivel mundial, todos escuchamos hablar de los ODS, estos objetivos del desarrollo sostenible que tienen un punto en particular para la acción climática. Hubo un acuerdo de París donde los principales países del mundo se ponen de acuerdo en tratar de no llegar a temperaturas muy altas para los próximos, hasta el año 2050. O sea, hay acciones internacionales, globales, y hay acciones dentro del país. Con respecto a la ley de humedales, todos estamos a favor de una ley de humedales, pero siempre tenemos que reflexionar que hay otras leyes previas a la ley de humedales que ya nos habilitaban a protegerlos y que no las estamos cumpliendo. Entonces también todos los, no solamente los ciudadanos, pero sí todos los niveles del Estado, todos debemos hacer cumplir las leyes que ya están y mejorar o lograr mejores leyes. O sea, un poco cuál es la discusión de la ley de humedales. Las leyes anteriores que podríamos usar para proteger los humedales relacionadas con el agua, con el manejo de fuego, con la protección de flora y fauna, muchas veces no tienen presupuestos específicos. Estamos buscando leyes con presupuestos específicos para esas cuestiones. Entonces es importante trabajarlas, pero es importante también, mientras estos debates se dan, que son arduos, intensos y que tienen muchos intereses detrás, hacer cumplir las leyes previas que nos permitirían proteger. Y no dejar de lado nuestras posibilidades como ciudadanos, porque uno dice, bueno, si todo tiene que ver con la producción de carbono, con el aumento de los gases de efecto invernadero, ¿qué puedo hacer yo desde mi lugar, desde mi casa? Puedo hacer un montón de cuestiones, hasta ser mejores consumidores, como decía Tamara, porque cuando yo elijo comprar banana de Ecuador, esa banana de Ecuador, porque es más grande, más verde y me dura más tiempo en la heladera, viene en un avión, usa combustibles que contribuyen al cambio climático. En cambio, si compro la banana de mi zona o la banana que a lo mejor es más pequeña o que no es tan linda, digamos, a la vista, pero que es local, todo lo que sea local, cuando compramos algo local, estamos haciendo una pequeña acción por el clima también, porque la compra de cercanía en ferias a las personas que conocemos y que producen también tiene efectos si sumamos todas esas pequeñas acciones a nivel global. Sí, pensaba en uno puede cuidar el medio ambiente siempre y cuando tenga acceso a los servicios, a este tipo de opciones. Uno puede pensar, bueno, elijo calentar agua con un calefón solar, pero volvemos al tema de la vulnerabilidad de los sectores que son los que siempre sufren y que no tienen los accesos para hacer este tipo de cambios o la oportunidad de hacerlo, ¿no? Sí, en ese sentido es un... Bueno, eso sería más en términos, digamos, ligado al consumo. Es un problema, digamos, estructural, digamos. La pobreza ya sabemos que es un problema estructural y bueno, está bien buscar estas alternativas, digamos, al modelo en lo micro, pero también, bueno, la posibilidad de establecer alianzas en conjunto, digamos. Si el tema se ha logrado visibilizar y se ha logrado poner en agenda, que está en la agenda de todas las instancias político-gubernamentales, bueno, es también gracias a esa capacidad de organización de la comunidad y de los movimientos sociales que lo han podido situar y bueno, y están gracias a eso revisando las formas de, como puede ser la ley de humedales, de cambiar, digamos, este patrón o este modelo tan naturalizado de consumo que claramente no nos pone en un plano de igualdad frente al nuevo escenario que ya es el hoy, no es el mañana, digamos, ¿no? Sí, imaginaba que la cantidad de organizaciones, ONGs, instituciones organizadas de la sociedad que, bueno, lo hacen y muchas veces gratuitamente, ¿no? Sí. Lo que decía recién Alba respecto del consumo local, por ejemplo, ¿no? Pienso, ¿no? La misma universidad, ¿no? Está trabajando también en todo lo que tiene que ver con economía social y solidaria, que son las líneas que apuntan, ¿no? Se van retroalimentando, son como campos de conocimiento que son emergentes, pero que a la vez están conduciendo a pensar nuevas formas de vivir, de buen vivir, digamos, que van a redundar en todos los sectores, digamos, ¿no? Sociales, sobre todo en los más desprotegidos. Estamos poniendo cuestiones sobre la mesa en común y, bueno, charlando acerca de cambio climático desde distintos aspectos y buscando soluciones posibles. Vamos a hacer una pausa y ya continuamos aquí en el Paraninfo.
Seguimos en el Paraninfo, este espacio para construir conocimiento. Bueno, estábamos hablando del cambio climático, pero también de los roles. Cada uno puede aportar lo suyo. A nivel Estado, a nivel nacional, Alba, ¿hay un plan estipulado para combatir el cambio climático o en todo caso abordar el tema? Sí. Y nuestra universidad tiene su delegado o delegada. Sí, todas las universidades, en realidad a través del CIM, del Comité Interuniversitario Nacional, que preside nuestro rector en este momento, tiene 3 delegados, uno de Litoral, uno de la Universidad de la Patagonia Austral y uno de Santiago del Estero. Y este comité asesor externo, que está conformado, como decían un poco las chicas, por un montón de instituciones. Por decir, está la Unión Industrial Argentina, están los pueblos originarios, las ONG relacionadas con cuestiones de clima. Todos, confluimos en una mesa para intentar asesorar al gobierno en el diseño del plan de mitigación para los próximos años de cambio climático, que de hecho se tienen que llevar a las COP, a estas reuniones internacionales que ahora vienen en Egipto. Entonces, esa es un poco nuestra contribución también como universidad de distintos lugares. Imagino que uno de los temas calientes debe ser también el tema de el tema energético, ¿no? Cómo nos proveemos de energía para los próximos años y cómo también confluyen ahí las cuestiones climáticas. Sí, también las distintas miradas, porque la verdad que lo que nos dijeron el otro día, dice, ustedes son un comité asesor, pero tienen posiciones distintas, es cierto. Algunos opinamos ciertas cuestiones sobre tratar de descarbonizar y, por ejemplo, la UIA reclama el desarrollo de vaca muerta. Entonces, es un tema que genera conflicto en todos los niveles, incluso cuando nos tenemos que poner de acuerdo en asesorar al Estado sobre esta cuestión. Claro, el tema es un proceso y es también encontrar el punto viable, ¿no? Imagino. Sí, yo creo que va a llevar largos debates, digamos, justamente por lo que está señalando Alba, digamos. Hay intereses muy fuertes en juego, digamos, hay paradigmas que atraviesan a la sociedad de larga data, digamos, bueno, ahí va a ser la arena de disputas, ¿no? Justamente, digo, esto de que entre en conflicto implica que estamos interesados, ¿no? Que estamos interesados en estos temas, que haya posicionamientos es algo que pasa en todos los temas controvertidos, digo, como expertos tenemos un rol también, como expertos, como docentes también, tenemos un rol en lo que es mostrar, digamos, las diferentes perspectivas, las diferentes problemáticas, concientizar, poner estos temas en agenda, tratarlos en los medios, digo, no dejarlos a puertas cerradas, no dejarlos a puertas cerradas ni de los gobiernos ni de las universidades, sino plantear que es un tema que a todos nos afecta y que si no nos interesa, digamos, claro, debemos interesarnos. Es importante que se los convoque, pero si después estos mismos países que firman acuerdos no los cumplen, claro, es como complicado, ¿no? Sí. Voy a volver sobre preguntas que tienen que ver más con lo hogareño, con lo doméstico. ¿Se puede frenar el cambio climático? ¿Cuáles son esas posibles acciones que puedo hacer desde el hogar hasta otros círculos para poder combatir o en todo caso mitigar? Las opiniones técnicas internacionales es que podemos desacelerar este aumento de la temperatura que se está dando. Si seguimos con el nivel de vida y de desarrollo que estamos teniendo en este momento, se suponía que para 2050 íbamos a tener un aumento de la temperatura de 6 grados y eso sería casi catastrófico. Entonces todas las acciones, y en esto en cierta manera la comunidad mundial se ha puesto de acuerdo, todas las acciones que se están realizando a nivel global y que se recomiendan a nivel local es tratar de que esa temperatura para 2050 no supere el grado 5. O sea, tratar de hacer nosotros todo lo posible, urgente ya un poco como se dijo acá, o sea, es algo que no podemos esperar un poco, sino que tenemos que empezar ya a tomar acciones de todo tipo, individuales, locales, estatales y también globales, tratando de disminuir este aumento de la temperatura. Sí, reducir básicamente las emisiones de dióxido de carbono, esa es la gran clave, digamos, ¿no? Que es el principal gas contribuyente al efecto invernadero, al calentamiento global. Entonces, todo lo relacionado con esas emisiones, bueno, transporte, ¿no? Ese es un punto crítico, digamos, que hemos visto incluso en las jornadas que tuvimos de reflexión con un simulador donde podíamos ver qué acciones retrasaban un poco ese progresivo avance de temperatura. Y bueno, creo que ahí hay un gran punto, digamos, ¿no? La sociedad se ha vuelto una sociedad del automotor, digamos, ¿no? Sí. Y hay un retroceso, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con transporte público, ¿no? Sé que ahí hay un punto
muy importante, digamos, incluso con transportes alternativos, que progresivamente se está instalando, ¿no? El uso cada vez más de la bicicleta y de medios alternativos, pero yo creo que el transporte público sería un elemento crucial, digamos, como para... incluso buscando energías alternativas. En cuanto a la emisión de gases, protección de humedales, digamos, porque los humedales son los reservorios de carbono que permitirían atenuar o acompasar esa ecuación, ¿no? Sumo un tema que a lo mejor puede sumar, el tema de la forestación, emisión de gases. Aumentaría eso, no solamente de humedales, sino tratar de proteger lo que nos queda de naturaleza. Claro. Eso sería una medida, porque es proteger el agua, y el agua que sea un agua de calidad, o sea, lo que, digamos, tenemos que disminuir el uso de plásticos, disminuir la basura que sale, pero no solamente reclamarle a los gobiernos, sino que desde nuestra casa tratar de que salga la mínima cantidad de residuos posible, o sea, tratar de retener en nuestro hogar todo lo que sea orgánico, haciendo compost, haciendo reciclado, lo que uno decida, pero también contribuir de esa manera a que los residuos no lleguen después a los ambientes naturales porque repercuten en su calidad. O sea, cuidar el agua, cuidar la naturaleza, cuidar los bosques en la medida que podamos replantar. La universidad tiene un programa en este momento que es para cada graduado un árbol, en el que por cada graduado estamos plantando un árbol. Son acciones que a la larga o en el futuro van a tener un efecto positivo. Mientras tanto, hagamos lo que podemos desde nuestro hogar, colaboremos de la mejor manera posible, y una de las formas es, como hacen ustedes, informando a la población de que este es un problema urgente y de hoy. Sí, y ya... Además está decir que el tema de difundirlo, de poder hablar de esto y ni hablar de debatir, suma también, ¿no? Poder mantenerlo en la agenda de todas las ciudades, de todos los países, ¿no? Bueno, justamente iba a decir, agregar eso en cuanto a, bueno, ya hace algunos años también se planteó los 70, 80 que íbamos hacia a un fin catastrófico, y digo, el reconocimiento de esas alertas lo que permite es generar transformación en nuestras prácticas que resultan en nuevas formas de vincularnos sociedad-naturaleza y nos permiten seguir aún hoy cuidando y preservando los bienes naturales. Así que hay soluciones posibles, Sí. Hay que... Sí, incluso esto que señala la compañera, ¿no? De esa relación sociedad-naturaleza, ya no pensarla en términos tan extractivistas, ¿no? Esa es una de las claves, digamos. Pensar que la naturaleza forma parte de nuestra vida y pensarla en términos de bienes comunes, ¿no? Hoy se habla de esto, de los bienes comunes, y que las formas de estar en relación con ella tiene que ser pensando en el bien común y no solo en lo que la dinámica capitalista por ahí siempre está planteando, que es la acumulación o generación de riqueza. Muy bien. Les agradezco por acompañarnos en este Paraninfo, hablando de cambio climático, y felicitarlas también por formar parte de esta unidad académica que cumple 35 años. Saludamos a todos los colegas, a todas las personas que intervienen en la investigación y en la docencia, y a los directivos también, así que felicitarlas y muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio. Volvemos el próximo viernes, 12:30, en vivo por la pantalla de Litus. Muchas gracias a ustedes. LT10.